Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Red Social. Hoy vamos a dedicar íntegramente el programa a algo que nos parece que es interesante. Nota que hace un buen tiempo queríamos hacer, no es fácil ubicar profesionales del perfil que vamos a tener esta noche, y además salimos un poco de lo que hacemos habitualmente en este programa, donde hemos hablado mucho de política, de temas sociales, de economía y demás. Vamos a apuntar a un tema que seguramente cautive la curiosidad de mucha gente y que además también despierte en el ámbito familiar el intercambio de opiniones. Tenemos una invitada de lujo, que aprovechamos la existencia de un amigo en común que nos vinculó con ella, y la verdad que debo decir que desde que hablé la primera vez con la invitada, en todo momento la buena disposición y las ganas de estar fueron claves para que estuviera con nosotros esta noche en el programa. Nos acompaña Adriana Savio Corvino, psicóloga jurídica y forense. Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y un placer estar acá compartiendo con todos ustedes. Y aprovecho para mandarle un saludo muy grande a toda la gente de Durazno, que tengo mucho conocido, mucho contacto, mucho alumno también, mucho estudiante de acá. Y siempre me reciben tan bien y tan afectuosamente, así que muchísimas gracias. Muy conocida además porque tienes una columna en Canal 10, estás prácticamente a diario. Sí, actualmente canal, ¿no? estoy fija en el panel de Canal 10, estamos en el programa La Tarde en Casa, donde se trabajan temas de distintas índoles. Bueno, justamente lo que te estaba comentando antes de cámara, se trabaja mucho la temática de salud mental y todo lo que en realidad tiene que ver también con mi plano. Yo estoy como asesora en la parte de psicología y psicología jurídica, así que bueno, encantadísima de estar acá compartiendo con todos ustedes. Bueno, a ver, contame primero, ¿qué hace un psicólogo forense? En realidad la palabra forense a veces asusta un poco. Actualmente es una palabra que se conoce mucho por el tema de las series, como yo siempre le digo a mis estudiantes que lo conocen más por ese lado. La palabra forense implica todo lo que es un análisis que hace a que varias personas especializadas técnicamente opinen sobre determinados temas. En el caso de lo que es la psicología forense o jurídica, es la psicología que se encarga específicamente de trabajar con situaciones de violencia, todo lo que implica situaciones de violencia. Violencia que tiene que ver tanto desde lo que es la victimología de adultos como la victimología infantil también. La psicología forense trabaja desde ese perfil, desde ese ámbito, e involucra también el trabajo interdisciplinario y en conjunto con abogados, con asistentes sociales, pero principalmente con abogados en las causas judiciales. Bueno, vamos a hablar de muchísimos temas esta noche, vamos a hablar de maltrato infantil, vamos a hablar de suicidio, vamos a hablar de depresión, un montón de cosas que tenemos agendadas para aprovecharte lo más que podamos en esta charla. Me gustaría remitirme a algunos casos sonados de los últimos tiempos y incluso sobre los que tú has opinado, que tienen que ver con la existencia de homicidas, sí. Como el caso de Macarena Onrubio. Sí. Hay un caso que todavía está pendiente, que es el de Amparo Fernández, desaparecida aquí en Sarandí Grande, que todavía no ha aparecido su cuerpo. ¿Ustedes pueden reconstruir el perfil de un homicida o pueden determinar cómo es su accionar? ¿Se puede prever que una persona va a tener determinadas acciones, por ejemplo, violentas? En realidad, a ver, son técnicas ultra especializadas, ¿no? O sea, yo tuve que formarme en el exterior, acá esto no existía. Cuando yo empecé a trabajar en esta línea, lo que era la psicología forense y jurídica en nuestro país era casi inexistente. Son técnicas de las que me estás preguntando que tienen que ver con la reconstrucción del perfil o el perfil criminal. Técnicas que vienen de otras partes del mundo y que es muy delicada la aplicación, que si bien se hace acá en nuestro país, siempre hay que cuidar que tenga, diríamos, un aterrizaje en las características culturales y sociales de nuestra población. El caso de Onrubio es un caso clave porque en realidad el perfil de la persona que, diríamos, ultima el homicidio es bastante comprometido, así como también, por ejemplo, el ultimador de El Pelado, o sea, del famoso caso de este hombre que falleció a razón del compañero de celda, no sé si recordás el caso. Bueno, son todos perfiles criminales muy complejos. Gracias a Dios no es lo que más abunda en nuestra población criminal, ¿no verdad? Pero sin embargo, cada 1000 puede aparecer algún perfil de estas características. Cuando aparecen, tienen que ser especialmente analizados y tratados desde el punto de vista de lo que es la intervención, tanto carcelaria como la intervención diríamos, rehabilitación. Lamentablemente, la ciencia forense en estos casos lo que marca, y yo estoy totalmente de acuerdo, inclusive
desde lo neuropsicológico también se sabe al día de hoy, la rehabilitación de este tipo de sujetos es casi, diríamos, inviable. O sea, nos encontramos lamentablemente frente a mentalidades que tienen como una ingeniería para cometer el mal y no saben, diríamos, expresar el bien bajo ninguna forma, ¿no verdad? Entonces necesitan tratos especiales y, diríamos, intervenciones especiales. Es uno de los problemas justamente que estamos teniendo a nivel carcelario, por ejemplo, el día de hoy, con las situaciones que surgen frente a la nueva ley de salud mental, de si es pertinente o no que exista, por ejemplo, un hospital que intervenga a este tipo de reclusos de una manera más especializada, que me parece que diríamos es clave, porque bueno, hay que ver socialmente también qué hacemos con este tipo de personas. Vuelvo a repetir, no es el perfil psicológico criminal que abunda, ¿sí? Pero sin embargo, cada tanto aparece. A partir del surgimiento de Goncalves, que es un caso muy de Pablo Goncalves. Sería un poco de los primeros asesinos seriales. Exacto. En realidad es el único que nosotros en realidad tenemos fehacientemente. Estudiado, analizado y cotejado. Criminológicamente hoy, porque también es una línea la criminología que se atraviesa en mi campo de psicología especializada, se sabe que en realidad ya a partir del momento que cometen 2 homicidios en adelante ya estamos hablando de un cerebro que necesita repetir el acto. Entonces el gran problema que tenemos con este tipo de perfiles es que no tienen limitación frente a volver otra vez a repetir el acto homicida de manera sistemática. Este es el nivel de peligrosidad que tienen. ¿Hay patrones que se repiten en estas personas? O sea, ¿hay patrones de conducta? O decir, bueno, son casi un calco uno con el otro. No sé si un calco uno con el otro, pero en realidad lo que se hace en esta disciplina ultra especializada que yo te comentaba es lo que se llama el entrecruzamiento de patrones. En realidad lo que se analiza es los comportamientos parecidos entre uno y otro de los perfiles, por ejemplo, entre 2 o más perfiles, y sí hay características similares. Por ejemplo, a nivel de personalidad, si lo hablamos desde el punto de vista psiquiátrico clínico, nos encontramos con sujetos con un trastorno de personalidad, con problemas de empatía, problemas de poder ponerse en el lugar del otro, grandes niveles de falta de culpa, sujetos que en realidad no manejan el pudor, no tienen vergüenza frente a lo que hacen, y algo que es clave, que es muy importante que se conozca, que es que saben perfectamente bien la diferencia entre el bien y el mal. O sea, estas personas no estamos hablando de perfiles donde en realidad la persona está alienada psicológicamente y no sabe qué es lo que está haciendo. Claro, conoce claramente lo que están haciendo. Conoce claramente lo que están haciendo, que esto es un elemento clave porque a nivel jurídico después son imputables, porque si no tenemos el problema de que en realidad podemos decir, bueno, estaba en un delirio o estaba en un estupor maníaco, no sabía en realidad lo que estaba haciendo y cometió lo que cometió sin tener conciencia, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en realidad en estos casos sí hay conciencia. Estos perfiles, sin llegar al nivel extremo del homicidio, los podemos a veces encontrar como trastornos de personalidad complejos o psicopatías ya mucho más sumergidas en casos como por ejemplo abuso sexual infantil. Aparece mucho el perfil. En realidad el perfil del abusador muchas veces se toca desde el punto de vista clínico con la estructura del trastorno de personalidad comprometido de estas características. No quiere decir que en casos de abusadores, que yo también son casos que veo muchísimo, casos de violadores, se llega a ver los extremos de ultimar o cometer homicidios, ¿no verdad? Pero diríamos, sí hay niveles anteriores a ese nivel, que es mucho más grave a nivel y comprometido a nivel psiquiátrico, donde en realidad nos encontramos con sujetos que ultiman abusos y violaciones, y en la mayoría de los casos sí es un trastorno de personalidad. O sea, estamos frente a una psicopatía, frente a sujetos que no sienten vergüenza por lo que hacen, manipulan absolutamente. O sea, hay varios, diríamos, indicadores que pueden ser analizados y percibidos. Desde ese lugar, contestándote la pregunta que me hiciste, sí existe la posibilidad de hacer la reconstrucción desde el punto de vista psicológico. Yo, en base a cómo se encuentra la víctima o en qué condiciones ha quedado la víctima o cómo ha sido el lugar de lo, diríamos, donde se dieron las circunstancias, puedo reconstruir para atrás las características psicológicas del agresor, ¿no verdad? Eso es más o menos lo que se realiza. Bien, el caso de Macarena Onrubio fue un caso muy particular. ¿Qué pasa con una persona que mató a otra, como en el caso del homicida en este caso, pero que no quiere divulgar dónde arrojó el cuerpo? Y pasan los días, hay un disparador, toda la sociedad pendiente de eso, la familia, digamos, pendiente de la situación, digamos, ¿hay un disfrute de ellos en esta situación? Totalmente, hay un disfrute, pero aparte de haber un disfrute, hay lo que nosotros llamamos clínicamente un goce. En realidad el goce es un goce perverso, o sea, es esto de decir, bueno, yo sé y ustedes no saben o no lo van a saber.
es una necesidad patológica, por supuesto enferma, de hacer sufrir a las otras personas. Eso es un indicador clave de psicopatía más grave, ¿no? O sea, más comprometida. Aparece mucho en este tipo de perfiles y aparece en muchísimos casos. O sea, esto de ocultar, no dar datos o dar los datos a cambio de otras cosas que la policía le dé, ¿no, verdad? Por ejemplo, mejores instalaciones en el lugar donde se encuentran en la cárcel y demás. Negociar con la información de la víctima, es muy común este tipo de situaciones. En el caso de Macarena, el perfil del sujeto es bastante llamativo. De hecho, cuando entran a la casa, a las instalaciones de su casa, cuando ya lo detectan, la policía se encuentra con una situación muy llamativa que es un olor nauseabundo, que pensaban justamente que tenía que ver con el cuerpo de la víctima, y en realidad lo que se encuentran es enterrado por debajo de la cama donde él se encontraba el cuerpo del perro de él. O sea, aparecen elementos muy, no sé cómo explicarlo, oscuros o perturbadores desde su propia psicología, ¿no? Cuando le pregunta la policía qué era lo que hacía el cuerpo de su mascota enterrado debajo de la cama, él explica que en realidad era una manera de estar más cercano a alguien que quería, ¿no? Entonces, claramente acá aparecen terrenos de muchísima oscuridad que la ciencia psicológica hasta el día de hoy lo sigue analizando, ¿no? En este tipo de perfiles, que tienen que ver con esto de el objeto de amor, o sea, cómo se acercan a lo que ellos interpretan querer de alguna manera, ¿no? O sea, es un querer completamente patológico, esto de preservar los cuerpos, de tener, diríamos, un acceso a los cuerpos desde el lugar de lo muerto, o sea, es muy complejo, en realidad son perfiles que requieren mucho análisis y que en realidad hoy por hoy no dejan de ser una caja negra para la ciencia psicológica y para la ciencia psiquiátrica. Se siguen analizando. Los últimos avances que se han hecho han sido neuroquímicos, o sea, se analizan sus cerebros y demás, pero son perfiles muy retorcidos de estudiar. En el caso a mí me llamó mucho la atención ese elemento específicamente, pero también otro elemento que no es menor y que es todo un tema y que ha sido muy discutido, porque de hecho ha salido en otros programas y se ha discutido muchísimo, que es el acceso que tenía, a ver, voy a explicarlo bien, esta persona a, diríamos, la cacería. La cacería no quiere decir que sea mala en sí misma, claro, pero sin embargo es una actividad que en realidad desde el punto de vista psicológico ya está comprobado, porque de hecho se ha analizado en otros perfiles a nivel mundial de este tipo de sujetos, casi siempre aparecen estos perfiles presentes. O sea, es como un acceso a esto de dar muerte a cuerpos con vida, que en realidad en este caso, bueno, son animales, ¿no, verdad? Pero va como muy conectado un elemento, una cosa de la mano de la otra. En algunas personas es como una puerta de entrada, digamos. De alguna forma sí, inclusive yo he visto casos donde, por ejemplo, he estudiado este tipo de perfiles cuando son muy jovencitos y me he encontrado con anécdotas de ellos mismos relatando que han tenido contacto con situaciones de cacería donde han visto matar animales desde muy niños. O sea, la pregunta desde lo clínico sería ¿qué shock genera en la mente ver, por ejemplo, abrir un animal? Si bien son costumbres que, diríamos, son comunes y son cotidianas en el campo y demás, hay que ver también cómo puede caer en la mentalidad de determinadas personas. Quizás en la mentalidad de determinadas personas puede ser, diríamos, un detonante para otro tipo de actos violentos, ¿no, verdad? Muchas veces. No quiere decir que, gracias a Dios, sean todos los casos, ¿no, verdad? Adriana, ¿psicópata se nace o se hace? Es una muy buena pregunta. Si te la contesto ahora me saco el Nobel. A ver... ¿Y uno ya trae una carga genética sí, o puede en el transcurso de la vida, por diferentes circunstancias que vive, su ambiente, su entorno, generar una conducta psicópata? En realidad, a ver, vamos primero a aclarar, vamos por el principio. La psicopatía es un trastorno, una alteración de la personalidad. La personalidad es como nosotros nos movemos o nos manejamos en el mundo. Eso quiere decir cómo soy yo frente a los demás, ¿no, verdad? La psicopatía es una gran alteración en esa línea estructural, diríamos. El paciente puede tener otra estructura por detrás de las características de personalidad. Yo puedo tener un paciente psicopático, o sea, con una alteración en su forma de ser frente a los demás, psicópata, y paralelamente de base tener una estructura esquizofrénica, por ejemplo. Que ahí ya se me complica mucho más el perfil, ¿no, verdad? Porque si un sujeto va a ser mucho más complicado doblemente. La alteración de la forma de ser frente a los demás tiene que ver en parte con aspectos genéticos que pueden o no estar presentes, pero no necesariamente tienen que despertarse.
Lo que despierta esos elementos genéticos claramente son alteraciones que se dan en el entorno de vida de la persona. Claro. Yo capaz que puedo tener elementos, diríamos, genéticos que me hagan más propensa a poder tener un trastorno de personalidad, y si vivo en un entorno de un núcleo familiar, diríamos, que me contiene emocionalmente y afectivamente, eso no se me despierta nunca. Sin embargo, lo que sí se sabe, y lo que yo he estudiado y lo que he visto inclusive en casos reales aquí, es que nos encontramos con sujetos que nacen en condiciones no necesariamente favorables, donde en realidad hay un entorno familiar que no los ayuda para nada desde lo emocional, o sea, madres muy castigadoras muchas veces, o padres muy castigadores, que potencian que estos elementos genéticos se activen, diríamos, de manera casi automática. Yo no te diría que ni es ni una cosa ni la otra, yo creo que son los dos elementos a la vez, o sea, este tipo de perfiles es multicausal, en realidad son muchas causas las que generan que este tipo de personas se comporten de esta manera. Además, por eso justamente, y por suerte, son los menos en realidad, no son la mayoría de personas así. Lo que sí es muy importante para nosotros, ni que hablar para nuestro país, pero para toda la ciencia psicológica forense, es poder detectarlos en realidad y poder prevenir este tipo de, diríamos, a ver cómo explicarte, desenlace para que no sea de estas características. A veces, por ejemplo, en la clínica uno se encuentra con niños que ya tienen conductas bastante complicadas, como por ejemplo, no solamente conductas antisociales, sino abrir animales, o sea, ya hay otro tipo de conductas que uno empieza a ver que ya están como marcando una cierta predisposición para ese lugar. Entonces hay que cuidar mucho esos elementos para que no se disparen y se reconstituyan en este tipo de perfiles, ¿no? La exposición a programas violentos o, digamos, de tipo criminal, esto que vos decías también en algunos casos de la cacería de animales y demás, ¿pueden ir marcando también una personalidad? Sí, claramente pueden ir marcando una personalidad y pueden ir estructurando algo que es mucho más, diríamos, simple de entender, pero también más clave, que es esto de la lógica entre el amor y el odio, de alguna manera, que ahí ya nos metemos en algo mucho más dinámico de la psicología del ser humano. O sea, en estos sujetos lo que aparece es que esa lógica está invertida. En realidad, cuando ellos quieren expresar algo que tiene que ver con una emoción sana, lo que expresan es una conducta de odio, no expresan una conducta de amor. Entonces, esa inversión, diríamos, de polos, sí muchas veces puede tener que ver con lo que se haya visto. ¿Pero es inconsciente eso? ¿Les sale naturalmente? Puede ser inconsciente y también puede ser predispuesto por la forma que fueron criados de alguna manera, por la manera que tienen de ser criados, por la manera que hayan recibido el amor o el afecto, o por la manera que no lo hayan recibido. Entonces yo siempre cuando hablo de estos temas hago mucho hincapié en el elemento del amor, porque en realidad el uruguayo es muy de pensar en el amor desde un lugar muy cursi, muy, diríamos, fantasiado, y en realidad a ver, el amor como objeto de amor en este tipo de cabezas es clave, porque en realidad puede marcar la diferencia entre una persona que puede hacer mucho daño y una persona que después esté adaptada socialmente, ¿no? O sea, no son elementos menores en la mentalidad infantil. Tuve la oportunidad de trabajar mucho con niños también, en lo que es la parte de psicología infantil, y bueno, y uno ya ve este tipo de elementos que se pueden quizás enderezar desde la infancia de alguna manera, ¿no? Bien, estamos dialogando con la psicóloga jurídica y forense Adriana Savio Corvino. En este primer bloque hablamos un poco digamos, de psicópatas y de asesinos seriales. Vamos a estar hablando en el bloque siguiente de niños, algo que ya planteaba recién. Más adelante también sobre el tema de depresión, entre otros temas que vendrán en esta noche. Hacemos una pausa, que es la primera, y ya venimos. Si se te rompió la pantalla, no te preocupes, porque con la compra de tu nuevo celular en nuestros planes gigantes full, tenés incluido un cambio de pantalla gratis. Vení a Movistar y llévate el celular que más te guste con los nuevos planes gigantes full y disfruta de muchos más beneficios. Movistar, hacemos todo pensando en vos.
estamos aquí, somos amigos y venimos a jugar. Ya llega Domingos Juveniles 2019, el certamen que reúne a jóvenes de todo el departamento. Durazno Capital, San Jorge, Carlos Railes, La Paloma, Blanquillo, Villa del Carmen, Sarandí del G y Cerro Chato. Más de 60 clases fusionadas, 26 grupos, cientos de jóvenes participando, 450.000 pesos en premios. Domingos Juveniles 2019, desde el 11 de agosto al 3 de noviembre. En el Estadio Cerrado Ernesto de León. Entrada gratuita. Produce Intendencia Departamental de Durazno. Hasta el 11 de agosto llegan a Tata los nuevos precios imbatibles con 20, 30 y 40% de descuento en más de 400 productos. Mira, queso mozzarella colonial, 100 gramos, precio plus 25 pesos. Pack Pantene, shampoo más acondicionador, precio plus 285 pesos. Cerveza Bierker, 330 mililitros, precio plus 25 pesos. Ofertas exclusivas para clientes plus. Si aún no te registraste, hacete socio sin costo al instante en nuestras cajas y accede a todos los beneficios. Tata, bajando el costo de vida del Uruguay. Donde sea que arranque, la vida es un viaje. Es un camino hermoso, con giros inesperados y con cambios que anhelamos. Avanzamos y crecemos junto a una familia que se hace cada vez más grande. Un viaje que a veces nos propone caminos en repecho y nos exige más cuidados. Pero tener al lado la mejor compañía nos hace sentir seguros en cada rincón de nuestro recorrido, porque tenemos la fortuna de estar unidos 19 departamentos. Pero la suerte recién empieza. Vuelve el sorteo anual de Unidos. Completa el cupón con tus datos, depositalo en las urnas identificadas y participá del sorteo de 3 Suzuki Alto 0 kilómetro y 16 televisores 32 pulgadas. Unidos, Red Nacional de Servicios de Acompañantes. Bien, seguimos adelante en esta edición de Redes Sociales. Estamos dialogando con la psicóloga jurídica y forense Adriana Savio Corvino. Vamos a hablar en este bloque, Adriana, sobre niños. Y un tema que es recurrente en los últimos tiempos, que todos nos horrorizamos y nos asombramos por las situaciones que se ven, casos recientes como el de Rivera, por ejemplo, y demás. Terrible el de Rivera. Los abusos en los niños. Y uno, cuando entra a hablar con mucha gente, dice, ¿vos pensás que esos casos que salen a la luz son los únicos? No, son muchísimos más. Hay una cantidad de situaciones precarias en muchas familias, que muy pequeños hay mucho hacinamiento, viven todos en la misma habitación, donde hay situaciones incestuosas entre diferentes integrantes de la familia. ¿Qué es lo que condiciona este tipo de situaciones? Volviendo a lo mismo que hablábamos hoy, de si ya se trae algo o lo va generando el ambiente. El caso bueno, a ver, los últimos casos han sido bastante complejos, y perdónenme la palabra, retorcidos de alguna manera. A mí lo que me está impactando actualmente en todo lo que tiene que ver con victimología infantil, que es lo que se trabaja con ese tipo de temas que estás planteando, que hacen al abuso sexual infantil y al maltrato, es como los niveles de perversión de alguna manera, ¿no? Cuando hablo de los niveles de perversión me refiero específicamente a cómo, por ejemplo, hay figuras involucradas, tanto maternas como paternas, pero en el caso, por ejemplo, de esta chiquita, la madre era consciente de lo que la niña estaba recibiendo por parte del padrastro, y recibía las fotos y recibía los audios, y lo aseveraba, o sea, lo afirmaba la conducta criminal hacia la menor, que bueno, fue un caso terrible, ¿no?
Abuso sexual infantil es un tema tabú en nuestra sociedad. En realidad yo tengo una propuesta ya presentada en el Parlamento hace ya 2 años que todavía no ha tenido, no se ha vehiculizado como corresponde y cuesta muchísimo porque hay grandes resistencias sociales y culturales, de que sea una temática de agenda de audiencia abierta siempre. Porque en realidad el abuso sexual infantil es, diríamos, un problema de derechos humanos y de dignidad. Nosotros hoy en nuestro país estamos en alerta. La UNICEF presentó una alerta frente al Uruguay porque en realidad de cada 10 niños hay 7 casos de los cuales involucran maltrato y abuso sexual físico. Nosotros estamos con cifras muy comprometidas a nivel internacional. En Latinoamérica, creo no equivocarme, que estamos en el 3.º o 4.º lugar. Y somos un país muy chico, una población muy pequeña. Entonces, en realidad es bastante complejo. ¿Qué es lo que se puede aportar? Tratar de entender por qué lo estamos generando tanto. En realidad lo que nos encontramos también son con valores de nuestra sociedad. O sea, el uruguayo es un perfil psicológico bastante maltratado. En realidad se ha estudiado también y hay valores muy altos, proporciones muy altas de que somos muy maltratados psicológica y físicamente en nuestras infancias, y muchas veces eso tiene que ver con que se pueda repetir después a futuro cuando la persona es padre o madre este elemento de la violencia tanto física, sexual y el maltrato en sí mismo. Es un tema muy complejo. Desde el punto de vista dinámico hay otras formas de analizarlo también, tiene otras explicaciones, porque en realidad también implica como muchos canales de conexión. Lo que sí estamos es en una alerta que, bueno, tenemos que ver a ver cómo poderla trabajar. Hay algo que tiene que ver con lo social del no involucramiento, o sea, hay muchos casos que se sabe que los vecinos o la gente del entorno de donde se están dando situaciones de abuso sexual infantil saben y no lo denuncian, que es el gran problema que tenemos en nuestro país. El uruguayo es alguien que se calla muchísimo, nos callamos muchísimo, ¿no, verdad? Nos cuesta mucho el tema de la denuncia. Ahora se está moviendo mucho más ese aspecto, pero claramente a mí es algo que me preocupa por varios factores. Primero, por, diríamos, el caso en sí mismo, pero aparte también a futuro qué pasa con la prevención de esto y qué pasa con nosotros como país, como población. O sea, porque en realidad si yo estoy multiplicando una población infantil que está cada vez más abusada y maltratada, o sea, ¿cuál va a ser la población mía futuro de nuestro país? O sea, ¿cómo vamos a ser nosotros dentro de 10, 15 años poblacionalmente? Si a eso le sumamos los elementos, no quiero ser tan, porque son temas complejos y densos, ¿no? Pero si eso le sumamos los elementos de la depresión y los suicidios, es bastante comprometido. O sea, nosotros estamos en una deuda importante a nivel de salud mental en nuestro país, que tenemos que empezar a laudar de alguna manera de forma bastante urgente o más que inmediata, para poder empezar a ayudarnos. Porque aparte, a ver, la salud mental cubierta implica la mejoría de muchas otras cosas, no solamente de la salud mental. O sea, la salud mental es clave para el ser humano. Es clave para que yo me sienta bien cuando me despierto, para que tenga ganas de ir a trabajar, para que haga las cosas que tenga que hacer, para que no caiga en conductas, diríamos, ofensivas o muchas veces criminales contra otros. Tiene mucho que ver con eso, ¿no, verdad? O sea, poder empezar a dar más importancia al tema de la salud mental en nuestro país. ¿Cuál es el futuro de un abusador? ¿Tiene recuperación de una persona que comete un abuso contra un niño? ¿Hay recuperación, hay posibilidad de sanar una persona de ese tipo? En realidad, a ver, yo tenía un profesor en la Facultad de Psicología muy querido, un grado 5 en psiquiatría clínica, que él decía que al abusador lo que había que hacer era ponerle cascabeles en los pies para saber qué movimientos hacía y cuándo se movía. Esto claramente es una metáfora, pero es muy significativa, ¿no, verdad? O sea, en realidad es bien gráfica, además. Es bien gráfica, es muy clínica, porque en realidad, ¿qué pasa? Lo que nos pasa con los abusadores o los maltratadores sexuales es que para ellos es mucha tentación el volver otra vez a cometer el maltrato o el abuso. Entonces es como complejo poder, diríamos, controlarlos desde ahí, ¿no, verdad? Si bien seguramente cuenten con más elementos como para poder rehabilitar en la mayoría de los casos. Pero de todas formas son perfiles muy comprometidos psicológicamente, porque en realidad, a ver, el disfrute, o sea, el disfrutar de lo que hacen, que es duro decirlo, pero es así como funciona en sus medios, claro, hace que esto se transforme en algo bastante automático, ¿no, verdad? No necesariamente quiere decir que lo hayan sufrido en su pasado.
Hay muchos estudios que plantean, bueno, que como fueron abusados, entonces van a abusar. No necesariamente. Muchas veces pueden ser sujetos que han visto cómo maltrataban o abusaban a sus pares o a sus, diríamos, hermanos o hermanas, y vuelven a repetir esa conducta a modo, como diríamos, de represalia o de venganza, pero no necesariamente tienen que ser que lo hayan vivido en primera persona. Hay muchos casos donde en realidad lo hacen y no tenemos antecedentes a nivel familiar. O sea, son perfiles que, vuelvo a repetir, hay que poner cascabel en los pies para saber hacia dónde van y hacia dónde se mueven. Implica mucho control. En algunos lugares se ha discutido, por ejemplo, la castración química. ¿Esto es un tema orgánico o es emocional? No, es emocional. La castración química, a ver, desde el punto de vista psicojurídico, les serviría socialmente a la sociedad para quedarse tranquila y decir, bueno, los tenemos controlados de una manera simbólica, o sea, es el símbolo de que están controlados. Y en realidad es un control falso, porque en realidad la iniciativa que tienen les nace en el aparato psíquico, no a nivel estructural biológico de su cuerpo, diríamos, de su parte genital. No pasa por ahí, porque de hecho yo tengo que cuidar también cómo expresarlo, pero pueden utilizar otros medios para poder abusar aunque estén castrados químicamente. Entonces, digo, no hace. ¿Y se puede detectar cuando uno está frente a un abusador? ¿Hay algunos indicios que dice, bueno, esta persona puede estar cometiendo este tipo de situaciones? ¿O es indetectable eso? A ver, puede ser, o sea, nosotros lo detectamos porque trabajamos en la experticia y estamos todo el tiempo en pericias. Claro, son expertos en eso. Lo podemos detectar y lo podemos observar, se puede detectar desde muchos lugares. Por lo general, o sea, son personas que a nivel de la personalidad tienen mucho el elemento de la manipulación, saben perfectamente bien cómo acercarse al niño, que es la víctima para ellos perfecta. Ganarse la confianza, este es un elemento que no es menor. En el ámbito jurídico, por ejemplo, cuando a mí me llaman en los juzgados para darle información al juez, muchas veces los jueces y los fiscales lo que se encuentran es, bueno, el menor quiere ver a la persona que supuestamente es la que los abusa. Y en realidad no es un indicador de que no sea el abusador, en realidad es un indicador de que muchas veces es el abusador. Porque el abusador hace sentir de una forma más que especial, diríamos, a su víctima. Por consiguiente, es una manera, diríamos, como de atraerla de alguna manera. Entonces, muchas veces cuando nos encontramos con que el niño quiere ir con la persona que aparentemente, para nosotros pericialmente, puede ser la que lo esté abusando, no es un indicador de que esa persona sea inocente, sino que es un indicador de que justamente puede ser la persona que lo está haciendo sentir especial, que le hace regalos, que le ofrece cosas a cambio de obtener determinados beneficios sexuales, y está marcándonos de una forma inversa, diríamos, claro, de qué se trata el problema. Esto es un indicador clave, ¿no verdad? Puede aparecer más visible o menos visible. Después existen otros, inclusive se pueden hacer hasta pruebas caligráficas. O sea, por las letras también nosotros de la persona podemos analizar una cantidad de aspectos que hacen a su personalidad. El conflicto se encuentra en la personalidad. O sea, la persona puede tener varias estructuras desde el punto de vista psiquiátrico, pero la personalidad está afectada, ¿no? Es una persona manipuladora, que se esconde, que busca la manera de tener acceso a alguien que por supuesto no tiene cómo defenderse, que no tiene voz, que es un niño, que está totalmente vulnerable, conquistarlo, atraerlo. Y también habla mucho de su historia psicológica pasada. O sea, la mayoría de las veces nos encontramos con que el abusador elige poblaciones infantiles de la franja de edad, de la edad en la que en realidad él sufrió algún tipo de trastorno, ¿tá? Que pudo haber sido abusado o no, pero en esa edad, que es la edad de su víctima, él sufrió refleja hechos que él vivió. Exacto, porque ahí aparece el elemento de la proyección sobre la víctima. Cuando vos trabajás con niños en estos casos tan delicados de abuso, ¿no? Porque una pericia puede ser la diferencia entre que una persona un abusador esté preso o en libertad, o que un niño igual cuesta. Por eso. Es un elemento que cuesta mucho, porque en realidad lo que tenemos es la cientificidad de la prueba, que se llama así a nivel jurídico, que es que, los indicadores psicológicos, que por supuesto a nivel universal ya se conocen, que son indicadores claves para marcar la hipótesis de que seguramente haya abuso sexual, no necesariamente configuran legalmente una prueba abierta, una prueba plena. Cuando no hay pruebas físicas. Si yo encuentro pruebas físicas,
¿sí? Esto complementa lo otro. Exacto. Pero si yo solamente tengo lo que vendría a ser la prueba psicológica o psicodiagnóstica del menor, muchas veces me falta más fuerza en la prueba para poder, diríamos, hacer o llegar a un procesamiento. Eso muchas veces también depende de qué tipo de sensibilidad o especialización pueda tener el juez y el fiscal también frente al tema, ¿no? Bien. Cuando vos trabajás con niños en estos casos, ¿no? Hay, digamos, dos cuestiones que están bien arraigadas en la gente. Los niños no mienten, dicen algunos, y otros dicen los niños pueden ser inducidos a decir cosas que en realidad no vivieron. Y son cosas distintas. ¿Cuál es tu experiencia en esta materia? Sí. Es decir, ¿te ha pasado que de repente en un caso parecía que no había nada y efectivamente se terminó comprobando? ¿O a la inversa, todo apuntaba a un caso de abuso y no lo era? ¿Cuál es tu experiencia en esta materia? Es una muy buena pregunta. En realidad, a ver, ¿qué es lo que pasa? El niño no puede inventar algo que no conoce. O sea, el niño no puede mentir sobre algo que desconoce. Cuando a mí me pasan determinados casos que ellos, como pacientitos, vienen y relatan determinados hechos desde su mentalidad infantil, relatan vivencias que podría tener un adulto a nivel de su contacto psicosexual. Y ellos en realidad, para ser niños, porque yo tengo muy chiquitos de 3, 4 años en adelante, no pueden conocerlo como vivencia y sin embargo lo conocen. Por consiguiente, construir una mentira desde algo que no se conoce es imposible. A nivel mundial, y si lo analizan y lo investigan desde el punto de vista clínico, se sabe claramente que la mentira en estos casos es inviable en los niños. O sea, el niño es imposible que pueda construir una fantasía sobre algo que no sabe como vivencia. O sea, él no me puede decir que le pasó algo que alguien le hizo X o Y si nunca lo vivió. O sea, claramente si lo cuentas porque lo transitó. ¿De acuerdo? Entonces, esto de descreer en el niño es inviable, por lo menos desde lo que es la experticia especializada en la parte de abuso sexual infantil. Que el niño tenga fantasías es otro tema. La fantasía a nivel clínico, en el consultorio, claramente se distingue de lo que es el relato de la verdad. O lo que podría pensarse como una mentira para otra persona, ¿no? ¿Verdad? O sea, la fantasía tiene que ver con otro tipo de estructuración. Ellos hablan de otro tipo de cosas. O sea, no van a mezclar elementos psicosexuales en la fantasía. Es muy difícil que eso aparezca. Porque aparte nosotros clínicamente nos damos cuenta. Y a su vez, en un tercer momento, te podés encontrar, sí, lo que tú preguntabas, con la manipulación de determinada forma de pensar de algún adulto que trate de meter en la mente del niño cosas. Cuando eso sucede en la clínica, cuando el niño habla, uno ya lo ve, porque en realidad uno ve el discurso de un adulto en la boca de un niño. Claro. Entonces, claramente es algo que es como que no encaja, hay como diríamos un parche que uno desde el funcionamiento infantil ya lo percibe. Recuerda que no son palabras y cosas de él, ¿no? No son cosas de él ni palabras de él, y de hecho es muy probable que el niño lo acompañe con algún gesto o algún tipo de forma de mostrarte la manera de ser de la persona que se lo está diciendo. O sea, ellos son extremadísimamente transparentes, pero claramente yo soy consciente, más que consciente porque trabajo en esto, de que bueno, que es diríamos, una lucha constante que se tiene, porque también en la parte judicial, por supuesto, no se trata solamente de que una persona, o por ejemplo un perito, diga que tiene determinadas hipótesis y ya se acepte, sino que claramente yo necesito características determinadas del caso para poder presentar pruebas que legalmente tengan un peso determinado, ¿no? ¿Verdad? Para eso se trabaja en conjunción con los abogados y con los jueces también, ¿no? Muy bien. Estamos hablando con Adriana Sabio Corvino, psicóloga jurídica y forense. Vamos a hablar, hacemos una pausa y vamos a hablar en el próximo bloque de un tema en estos tiempos de tanta actualidad y particularmente en Durazno, como es la depresión y el suicidio.
Si se te rompió la pantalla, no te preocupes, porque con la compra de tu nuevo celular en nuestros planes gigantes full, tenés incluido un cambio de pantalla gratis. Vení a Movistar y llévate el celular que más te guste con los nuevos planes gigantes full y disfruta de muchos más beneficios. Movistar, hacemos todo pensando en vos. Estamos aquí, somos amigos y venimos a jugar. Ya llega Domingos Juveniles 2019, el certamen que reúne a jóvenes de todo el departamento. Durazno Capital, San Jorge, Carlos Railes, La Paloma, Blanquillo, Villa del Carmen, Sarandí del G y Cerro Chato. Más de 60 clases fusionadas, 26 grupos, cientos de jóvenes participando, 450.000 pesos en premios. Domingos Juveniles 2019, desde el 11 de agosto al 3 de noviembre. En el Estadio Cerrado Ernesto de León. Entrada gratuita. Produce Intendencia Departamental de Durazno. Antel, que tiene un plan perfecto para vos, de 21 GB con llamadas ilimitadas a todos los Antel y roaming de regalo. Hasta el 11 de agosto llegan a Tata los nuevos precios imbatibles con 20, 30 y 40% de descuento en más de 400 productos. Mira, queso mozzarella colonial, 100 gramos, precio plus 25 pesos. Pack Pantene, shampoo más acondicionador, precio plus 285 pesos. Cerveza Bierker, 330 mililitros, precio plus 25 pesos. Ofertas exclusivas para clientes plus. Si aún no te registraste, hacete socio sin costo al instante en nuestras cajas y accede a todos los beneficios. Tata, bajando el costo de vida del Uruguay. Si te digo que ahora Habitat te permite tener tu documento de identidad en el celular y vas a poder resolver más de 1000 trámites estatales y privados desde tu celular, ¿qué me decís? ¿Qué es una papa? Y si te digo que solicitando tu identidad Mobile Habitat en la web de Habitat te podés ganar un apartamento, ¿qué me decís? ¿Qué es una papita? ¿Una papita para quién? Papita para el loro. Y para vos también. Hacé como el loro. Pedí gratis tu identidad Mobile Habitat en nuestra web y podrás participar del sorteo de un apartamento a estrenar y premios diarios. En Habitat seguimos innovando para vos, garantizando la mayor seguridad. Hoy y en el futuro te hacemos la vida más fácil. Donde sea que arranque, la vida es un viaje. Es un camino hermoso, con giros inesperados y con cambios que anhelamos. Avanzamos y crecemos junto a una familia que se hace cada vez más grande. Un viaje que a veces nos propone caminos en repecho y nos exige más cuidados, pero tener al lado la mejor compañía nos hace sentir seguros. En cada rincón de nuestro recorrido, porque tenemos la fortuna de estar unidos 19 departamentos. Pero la suerte recién empieza. Vuelve el sorteo anual de Unidos. Completa el cupón con tus datos, depositalo en las urnas identificadas y participá del sorteo de 3 Suzuki Alto 0 kilómetro y 16 televisores 32 pulgadas. Unidos, Red Nacional de Servicios de Acompañantes. Tercer y último bloque de red social de esta edición de jueves. Estamos dialogando con la psicóloga jurídica y forense Adriana Savio Corvino. En este bloque vamos a hablar de depresión y de suicidio. Leí un artículo tuyo que decía depresión, el nuevo cáncer del alma. Ese es el nombre que se ve. Sí. Y me llamó mucho la atención porque me pareció muy interesante la simbología, ¿no? Sí, sí. Una enfermedad física con una... Sí. Bueno, del alma. Es una enfermedad física que en realidad tiene su última etapa en lo físico. En realidad, hoy por hoy, la Organización Mundial de la Salud lo que plantea es que el origen de muchas veces de los cánceres tiene que ver con un basamento depresivo inicial, ¿no? En realidad, donde empezamos a somatizar emociones, digamos. Sí, en realidad el organismo se deprime y en realidad la persona depresiva respira menos.
Entonces oxigena menos sus células y pueden empezar a aparecer problemas a nivel biológico. Hoy la OMS habla de la depresión como el cáncer del alma, como uno de los males, diríamos, actuales y del futuro, y de hecho ya pronostica para el 2025, pronostica la depresión vinculada, diríamos, a un empobrecimiento de la calidad de vida. Ya no se va a pensar más como solamente un cuadro desde el punto de vista clínico, sino que en realidad ya se está pensando, diríamos, como un empobrecimiento o una falta de calidad de vida, que tiene que ver con la responsabilidad también de los países donde esas personas viven que sufren depresión. ¿Qué quiere decir esto? La OMS busca poder empezar a poner la depresión a la altura de lo que sería, por ejemplo, vivir en un país sin agua potable. Empezar a poner la depresión como algo muy central, ¿no? en la vida de los seres humanos. Sin duda. Veía también un video tuyo sobre una especie de test para saber si uno está atravesando un cuadro de depresión, porque muchas veces se puede confundir la depresión con una angustia, con una tristeza. Son cosas diferentes. Que son diferentes. Bueno, ¿qué es la depresión? ¿Cómo distinguimos un estado depresivo? La tristeza la angustia ya es más complejo explicarlo, pero digo, la tristeza es, diríamos, una emoción de las básicas nuestras, que es esperable y normal poder vivirla y diríamos, atravesarla en varias etapas de nuestro proceso vital. Es esperable, diríamos. Lo que no es esperable es cuando la tristeza se instala en la persona y en realidad empieza, diríamos, como a perseverar a lo largo de mucho tiempo en la historia de vida de la persona. Y ahí ya pasa a transformarse en un estado depresivo o deprimido, que no es lo mismo que una depresión. La depresión es ya cuando tenemos a alguien que, de estar mucho tiempo deprimido, empieza a configurar una serie de indicadores, como tú los mencionabas recién, donde en realidad ya se empieza a complicar el hecho de que esta persona pueda despertarse de mañana, pueda vivir, pueda realizar sus actividades cotidianas. Ya se empiezan a comprometer sus formas de moverse en el mundo, ¿no? ¿Verdad? Hay varios indicadores. En realidad tiene que ver, con esto de entrar en cuadros capaz que más melancólicos, donde la persona está todo el tiempo pensando negativamente, que le cueste despertarse de mañana, que haya alteraciones en la manera de alimentarse, que no coma absolutamente nada o que coma más de lo que corresponde. Pero hay un indicador que para mí es clave y que desde el punto de vista clínico no falla, porque siempre, diríamos, es muy operativo para poder trabajar con estos pacientes, que es preguntarles en realidad cuándo empezaron a dejar de moverse. Y cuando yo hablo de dejar de moverse, lo hablo a nivel, diríamos, físico, pero también lo hablo, diríamos, a nivel emocional y psicológico, ¿no? ¿Verdad? O sea, cuando la persona en realidad sintió que ya no podía, diríamos, hacer determinadas cosas que antes hacía y se paralizó. En todo sentido de la palabra, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista emocional y psicológico. Ese momento, cuando el paciente lo puede identificar el antes de que entró en un cuadro más depresivo, y ahí posteriormente, diríamos, poder empezar a trabajar para poder replegar esa conducta. Bien, ¿y hay muchos casos, va en aumento esto? ¿Es un tema que ha permeado más en la sociedad? Sí, o sea, la depresión en nuestro país es un cuadro que es muy, muy delicado. A mí me preocupa muchísimo porque aparte el detonante directo son los intentos de autoeliminación y el suicidio. Hoy por hoy se sabe que cada 5 días en nuestro país cada una semana aparentemente, aproximadamente, para marcarlo mejor, aparentemente son 3 personas que se suicidan. O sea, es un indicador altísimo. Y nosotros también, de vuelta, estamos bastante señalados a nivel de Latinoamérica y a nivel del mundo. En el mundo estamos en el lugar número 15 de mayor suicidio, y a nivel de Latinoamérica en el 4.º lugar, y venimos por detrás de otros países como por ejemplo México, que tiene también altos niveles, entre otros Colombia también está presente en uno de los primeros lugares. Pero, a ver, depresión no tratada va a derivar seguramente en intentos de autoeliminación, es muy probable, y lamentablemente los intentos de autoeliminación, cuando no son intervenidos debidamente, diríamos, por el entorno emocional de la persona,
por el entorno clínico, en algún momento pueden detonar en una situación donde la persona concrete, diríamos, el quitarse la vida, ¿no? ¿Verdad? Hablábamos de suicidio, ¿no? Y de la ubicación de Uruguay a nivel mundial. A nivel de Uruguay, en Durazno estamos en el tercer lugar en cuanto a cantidad de suicidios. Primero Maldonado, primero Rocha, perdón, después Maldonado y en tercer lugar Durazno. Durazno, bien. Siempre se ha hablado se ha dicho que del suicidio no hay que hablar, que es un tema tabú, que hay un efecto contagio. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Otra vez la Organización Mundial de la Salud ya planteó, pero planteó hace mucho, no es algo muy nuevo, hace entre 5 y 6 años, la necesidad de poder hablarlo, la obligación de los estados de hablarlo, difundirlo y justamente explicar cuáles son los indicadores para que la persona sepa y esté en conocimiento de que puede estar en situaciones donde peligre su vida o puede estar haciendo peligrar su vida, ¿no? ¿Verdad? El hablarlo de alguna manera es como sacarle el tabú. El suicidio es, diríamos, un tema tabú a nivel social y cultural en nuestro país más que en ningún otro. Cuesta mucho hablar, cuesta mucho preguntarlo, inclusive a mí me ha pasado tener colegas muy jóvenes que les cuesta preguntarle a los pacientes si realmente tuvieron intentos de autoeliminación o pensaron en quitarse la vida. Hasta para ellos mismos es difícil tratarlo. Para ellos mismos que trabajan exactamente en el ámbito de la salud mental, a veces les cuesta, diríamos, de alguna manera enfrentar al paciente y diríamos, hacerlo consciente y hacerlo tomar contacto, diríamos, con esa realidad, ¿no? ¿Verdad? Para mí es clave poder hablarlo, para mí es clave poder decirlo, y creo o sea, cada vez tiene que ser más hablado y más quitado ese velo de tabú sobre esta situación, ¿no? ¿Verdad? Esta circunstancia. ¿Y a qué franjas etarias de la población afecta, básicamente? Actualmente está afectando primero a la tercera edad, y en segundo lugar tenemos una afección que está vinculada a diríamos la franja adolescente, que eso también complica bastante, ¿no? ¿Verdad? Nosotros tuvimos el fenómeno, por ejemplo, de la ballena azul, no sé si se acuerdan, que era todo un fenómeno, desafío mundial, donde en realidad hubieron acá 3-4 casos. El año pasado tuvimos un caso también de suicidio bastante comprometido que involucró bullying, que es otro de los temas que golpea mucho a la franja etaria adolescente, pero tenemos primero a la población de tercera edad en nuestro país, como la población más de mayor peligrosidad frente al suicidio, y en segundo lugar a los adolescentes, ¿no? ¿Verdad? Es muy significativo también, ¿no? O sea, a nivel psicosocial, bueno, a ver, ¿qué pasa con las personas que ya se sienten que no están en su actividad de juventud, que no se sienten activas laboralmente? ¿Qué pasa con esa franja socioculturalmente en nuestro país? Y también pensar qué pasa con los que recién enganchan con esto de meterse en el mundo laboral, meterse en el mundo social, que son los jóvenes, ¿no? O sea, son como que tenemos los dos polos extremos afectados por esto de que en esas cabezas en algún momento pasa la idea de quitarse las vidas. Bueno, o sea, nosotros socialmente tenemos que ver qué es lo que nos está pasando como sociedad. O sea, claramente hay un mensaje que tiene que ser decodificado con esas características. Así que bueno, creo que tiene que ser mucho más hablado. Y también creo que, a ver, siempre lo digo y no me quieren muchas veces por decirlo, pero lo digo igual. Yo trabajé muchísimos años en policlínica y en contacto con poblaciones muy comprometidas, muy complicadas, y es muy importante el compromiso de los equipos técnicos también. O sea, la persona que trabaja con la salud mental tiene que estar comprometida, tiene que haber un seguimiento. Si una persona va y le habla a un médico psiquiatra o a un psicólogo en una policlínica o en un centro asistencial, se le detectan indicadores de intento de autoeliminación y después no se hace un seguimiento del paciente. O sea, no es viable eso. O sea, el paciente tiene que sentir que se lo está acompañando, y más este tipo de pacientes. Por eso hoy, con la nueva ley de salud mental, es también todo un cuestionamiento. Yo en el día de ayer estuve con el ministro de Salud Mental de ACE y le preguntaba justamente esto, porque bueno, la nueva ley es muy revolucionaria a nivel institucional y demás, pero en realidad lo que trae también es esto de que no haya tanto seguimiento institucional a los pacientes. Y sin embargo, en estos casos, los pacientes requieren muchísimo seguimiento institucional. Porque el gran problema del depresivo es sentirse solo. Claro. Y el gran problema del que tiene un intento de autoeliminación es sentir que nadie se ocupa de él. Entonces, si nosotros soltamos esa mano a nivel institucional, también es muy problemático. Entonces, creo que son elementos que tienen que ser analizados
con mucha sensibilidad. Se preguntaba acerca de algunos comentarios o mitos urbanos que hay respecto al tema de otros temas y te pregunto sobre el suicidio. Dicen, el que avisa no se mata. ¿Es cierto o es mentira? No necesariamente. No siempre pasa eso. No necesariamente. Que está avisando constantemente y no lo va a concretar. Yo, gracias a Dios, tengo casi 18 años de profesión clínica y nunca tuve la situación de tener un paciente que lo cometiera, ¿no? ¿Verdad? O sea, que llegara a ese límite. Pero sí tengo colegas que han vivido esa situación que es terrible, para todos, por supuesto, ¿no? Y para los colegas también. Y yo he visto casos cercanos donde en realidad el paciente lo planteaba, lo decía, y después lo concretaba. O sea, no necesariamente. Acá hay un tema clínico, yo igual no quiero aburrir mucho, y lo que quiero es que la población entienda, porque en realidad eso es lo que es bueno y lo que está bueno que reciban. Acá hay un tema clínico que tiene que ver con que el paciente que no está en una cama, con una depresión mayor, que se levanta y que todavía tiene movilidad y que hace cosas y todavía puede planificar, paciente que sí tiene esas características y ha tenido pensamientos suicidas, es un paciente con un nivel de peligrosidad de suicidio alta. El tema es que cuando yo tengo un paciente que está muy deprimido, que no puede salir de la cama, que le cuesta moverse y tiene ideaciones suicidas, es un paciente con peligrosidad de suicidio baja, porque inclusive orgánicamente no le da, como para poder concretar, diríamos, el acto, ¿no? ¿Verdad? Pero cuando el paciente tiene movilidad y el paciente está activo relativamente y está en lo que se llama psiquiátricamente una hipomanía, que está en un nivel de peligro alto, digamos. Está en un nivel de peligro alto y puede hipomaníacamente decirlo y concretarlo, porque también hay una cuestión que tiene que ver con esto como de planificar lo que va a hacer, pensarlo. Por eso es muy importante cuando captamos a estos pacientes, aunque cueste preguntar de qué se trata, o sea, para ellos en su mente esto en lo que fantasean. El suicidio primero se fantasea, en realidad la persona suicida primero lo que hace es fantasear el momento y cómo va a ser el momento en que se quite su vida. Y esa fantasía es importante poder entrar desde el punto de vista clínico para poderla, diríamos, disolver, ¿no? O sea, para que no esté como algo llamativo en la mente de ese paciente, ¿no? Y en estos temas tan delicados es importante la información y el contacto con profesionales como tu caso. ¿Vas a traer talleres a Durazno vinculado al tema de este tema? Me han pedido ahora un taller que estoy preparando para Maldonado, que va a ser primero dado a un grupo únicamente de la fuerza policial, porque justamente en poblaciones policiales el tema suicidio es muy comprometido y está muy, muy complejo también, por supuesto por todo lo que trabajan, por todo lo que ven y aparte porque claramente a ellos les llega como a todos nosotros. Y la idea era poder traer también, diríamos, una serie de talleres para acá. Me han pedido mucho, por parte tengo mucho alumno, mucho estudiante de acá de Durazno, así que justamente estamos en tratativas. Antes de fin de año claramente va a ser, seguramente en un mes a más tardar vamos a estar pudiendo difundir esa actividad que va a ser abierta y que el objetivo es que sea abierto justamente para informar y para formar también, ¿no?, acerca del tema. Muy bien, estaremos expectantes entonces de ese taller. Muchísimas gracias y va a ser un placer. Gracias por venir, Adriana. Gracias, un placer la invitación. Bueno, gracias. Nos acompañó en este programa Adriana Sabio Corvino, psicóloga jurídica y forense. Me parece que ha sido más que interesante por todos los temas que hemos abordado y seguramente habrá dejado esto en cada hogar al que llegamos, material como para pensar y para charlar en familia. Nos encontramos con ustedes dentro de 7 días. Que tengan buenas noches y buen fin de semana.